¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Soy Adriana Ortiz. Am, Hace un mes, en la fiesta de Pentecostés, terminé mi primer ayuno y ahorita estoy en el segundo, es mi segundo día de ayuno. Yo conocí el ayuno por una amiga y comadre. Ella en la cuaresma del año pasado me invitó a ayunar. Ya ella llevaba algunos ayunos y yo solamente la escuchaba y la verdad es que pues pensaba que esto era imposible, ¿no? Y ella insistía e insistía y yo solamente la escuchaba, me mandaba testimonios. Uno de ellos que no se me olvida que me lo mandó y lo ignoré, perdón, es el del padre Carlos Cancelado. Y así yo solamente recibía los testimonios y los ignoraba. Me mandó el suyo y ese sí lo vi, pero por educación. Entonces lo que yo decidí hacer, bueno, yo padezco hipoglucemia reactiva desde hace 16, 17 años más o menos. Y además padezco enfermedades autoinmunes. La más fuerte o importante es el tiroiditis de Hashimoto. Y tengo prohibido comer pan, o sea, el gluten, pues la proteína del trigo. Y además, la hipoglucemia reactiva se llama así porque reacciono a los carbohidratos. Si yo como carbohidratos refinados como el pan, mi insulina se eleva y luego me provoca hipoglucemias. Entonces, cuando ella me hablaba de ese ayuno, yo decía, pues claro que no, claro que no, ella no entiende lo que yo tengo, o sea, ok, lo puede hacer ella y lo pueden hacer otras, pero porque no tienen mi condición. Entonces, decidí hacer un ayuno de comer en la cuaresma pasada que ella me invitaba, comer los 40 días, 2 comidas nada más, una fuerte y una ligerita, de las 3 de la tarde en adelante. Yo ya venía haciendo ayunos miércoles y viernes, pero en esa modalidad, pues, de empezar a comer a las 3 de la tarde, tomaba agua con sal exorcizada para sostenerme, porque también tengo hipopresión, y no sé si se diga así, me baja la presión, pues. Entonces, como yo ya había estado ayunando así, yo sabía que podía resistir. Me compartió las oraciones de Misión Rúa y las estuve haciendo, y sí, hice el ayuno los 40 días y continué ayunando así como por 5 veces más en lo que restó del año, pero perdí mucho peso. A los 10 días de estar ayunando, pues me puse flaca, ¿no? Y además dejé de menstruar. Y meses después visité al ginecólogo y me prohibió hacer ayuno. Y dejé de ayunar, solamente ayunaba miércoles y viernes, ¿no? Ya no volví a hacer ayuno de 40 días. Y ella seguía insistiendo y yo seguía con mi rotundo no. Pero en cuaresma hice un ayuno muy facilito, la verdad, que me da vergüenza decirlo. Y estuve en un retiro a principios de abril. Ahí yo miré a un servidor que tenía un brillo muy especial y yo solamente lo veía y decía, yo quiero eso que él tiene. Algo me hace falta a mí, me hacían falta muchas cosas, ¿no? Y en un momento me acerqué a unas personas para ofrecer comida y me di cuenta que él estaba ayunando. Y dije, no, es que, o sea, no puedo seguir haciéndome tonta, pues, ¿no? Y
pues el retiro fue de mucha oración, yo le hablé al Señor acerca del ayuno y me ponía en mi corazón que yo debía iniciar para terminar en la fiesta de Pentecostés. Así sentía en mi corazón. Y solamente le dije, ya no te puedo decir que no, ya estoy que siento que mi corazón se me incendia por querer hacer esto. Y comencé. Comencé el día 27 de abril y no le dije nada a nadie, solamente a mi mamá. Mi mamá estoy segura que yo le pedí permiso a mi director espiritual y estoy segura que mi mamá le pedía a Dios que no me lo diera el permiso porque ella tenía cara de preocupación, más no me dijo que no. Y ese mismo miércoles que yo inicié, el 27 de abril, fui con el sacerdote, me dio permiso, no estaba como muy convencido, pero me dijo que sí. Y ese día inicié sin decirle a nadie, no le dije a mi esposo ni a mi hija, hasta que ya se dieron cuenta que bueno, para empezar, que ayuné día pan y agua, el primer miércoles, nunca había ayunado a pan y agua, porque pues le tenía terror al pan. Yo llevaba 16 años más o menos desde mi diagnóstico de hipoglucemia sin poder, primero sin poder salir a la calle. Si yo me levantaba a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana tenía que ser mi primer alimento. Y además, si yo comía durante el día pan, se me venía el azúcar para abajo. Si yo cenaba pan en la mañana, amanecía como si me hubiera pasado un tren encima. Toda muy mal, muy mal. Y entonces yo tenía así como regla, peligro cenar pan. Por ejemplo, la lechita con pan, que es como muy típica, no podía hacer eso. Y además de eso, cuando yo comía pan, porque sí he dejado por años de comer el pan, el gluten y algunos otros alimentos más a los que tengo reacciones, pero a veces rompía la dieta desesperada o enfadada y comía pan, pero con trampitas, como okay, pan con proteína para que no me caiga tan pesado, o o un pan más chiquito o pan casero, así, ¿no? Y yo tenía además 8 años que no probaba, que estaba muy restringida con el pan porque desarrollé una enfermedad autoinmune. Bueno, en realidad son 3, nada más que la más fuerte es la que les mencioné, tiroiditis de Hashimoto. Y el pan ni de chiste, si yo lo comía, a veces que rompía la dieta y lo comía 2 días, 3, 4, 5, que era a veces con lo que me excedía, yo comenzaba con muchos malestares, una migraña insoportable, como son las migrañas, pues, y algo que siempre tuve desde que comencé con la autoinmunidad fueron diarreas, y sobre todo cuando abusaba de esas comidas. Bueno, yo inicié con toda la alegría, con toda la fe. Yo le había dicho al Señor de ese primer ayuno que hice el año pasado con 2 alimentos, yo le decía que si Él me iba a pedir otras cosas mayores a lo que yo estaba haciendo, que se me hacía como mucho, que Él me enamorara, que me conquistara, para yo poderle decir que sí con amor. Y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba así. Y así inicié el ayuno, sintiendo mucho amor por Él. Y cuando pasaron los primeros 10 días, no podía comer. Me acuerdo que fue un viernes y sábado o algo así, y solamente pude probar un pedacito de mi pan, y me preocupé porque dije, pues me voy a poner mal, ¿no? Y pregunté a esta amiga si me estaba pasando algo, si era peligroso, ya me dijo que no. Y después de esos 2 días, además yo estaba preocupada porque en los primeros 10 días de aquel ayuno que había hecho, bajé como todo el peso que tenía como sano, pues quedé muy, muy, muy delgada. Y al final de esos 2 días, de como el 10º y el 11, el 11avo,
en oración siento que el Señor me dice que me pasó eso para que me diera cuenta que sí es posible hacer el ayuno de San Pablo, porque yo al iniciar le dije, ok, Señor, yo estoy iniciando el ayuno de 40 días, pero no voy a ayunar con el ayuno de San Pablo. Ahora sí que le dije, ni se te ocurra pedirme ese ayuno. A los 10 días me dice, te estoy mostrando, bueno, siento en mi corazón que me dice, te estoy mostrando que sí es posible el ayuno de San Pablo. Y le dije, bueno, pues nada más sosténme y pues dime cuándo, ¿no? Así continuó y mi familia, mi madre, mi esposo, todos estaban sorprendidísimos porque yo estaba hasta radiante, pues. O sea, lo que tenían el temor grandísimo de que yo comenzara con reacciones y a la cama, como duré muchos años teniendo que hacer mucho reposo porque tenía muchos dolores y muchos malestares, pues era todo lo contrario, yo estaba radiante, no perdía peso y nadie se daba cuenta que estaba ayunando, porque así como dice el Señor que nos perfumemos y que nadie lo note, pues yo naturalmente me veía como si fuera la más sana del mundo. Así fue pasando el tiempo. Yo no presentaba reacciones de las que ya conozco que son como inmediatas, porque hay reacciones que uno no ve, ¿no? Y cuando llega el día 25, yo tenía como desde el día 20 que yo le decía, Señor, creo que no voy a hacer el ayuno de San Pablo. No lo voy a resistir. Ya estaba yo como en una etapa con un poquito más de pruebas que al principio. Y le dije que no, y que no, y que no, y que no, así, ¿no? Llega el día 25 y pues todas las ayunantes han de conocer la meditación del día 25, en donde el padre Claudio nos lee el Evangelio de San Juan, donde habla de la samaritana, donde va el señor Pozo y le pide agua y le dice que si ella supiera el agua que él tiene, le pedirá a ella, a él, ¿no? Entonces yo me solté a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y me postré, no, fue un momento, no voy a olvidar. Y ya solamente le dije, pues ayúdame y sosténme. Pero le dije, ok, pero, voy a hacer el ayuno de San Pablo, pero te voy a pedir esto y te acuerdas de esto, no te voy a pedir ay Señor, por favor, no, te voy a decir que ya lo cortes, que ya liberes, que ya se acabe, o sea, y así me fui. Y yo les comparto a mi familia que el Señor me ha de haber dicho, ay, mi hija, ¿no? Se rió de mí, así dijo, ay, mi niña, y sonrió. Y sonrió y me dejó. Yo desde un inicio hice una lista de intenciones y fue creciendo esa lista, porque en el caminar del ayuno ponía al Señor otros nombres en mi corazón y yo seguía creciendo esa lista. Y pues para entonces, digo, yo cada día hacía mis oraciones y luego ya le presentaba a todas esas peticiones. Y yo ya llevaba tiempo como que en unas oraciones notaba que yo era como exigente o incluso hasta me oía imperante, ¿no? Con el Señor. Y después del día 25 me fue él como envolviendo, así como él es, con su amor. Y unos días después me dijo, no me vas a pedir nada de eso. Así lo sentí en mi corazón. Me vas a pedir que yo me ocupe. Y me rendí ante él y le dije, ocúpate tú. Y me puse a ver todas las intenciones y a corregirlas, como si fuera un error, pues. Y empecé a ponerle, Jesús, ocúpate tú de esto, ocúpate tú de esto. Así me fui haciendo las cosas. Y pues sí, él se ocupó sobre todo de que yo hiciera el ayuno de San Pablo. Llegó el día 36 y yo tenía un retiro el día 4 y 5 para Pentecostés. Entonces, miércoles, jueves y viernes, como en preparación,
hice el ayuno de San Pablo, así, sintiéndolo así en mi corazón. Y mis oraciones, aparte que cambiaron, lo que yo le pedía para mí también cambió, porque yo le decía, bueno, vas a sanar mi intestino, porque el intestino cuando hay enfermedades autoinmunes se daña mucho y yo tenía constantemente diarreas, ¿no? Le decía, bueno, vas a sanar mi intestino y esto, y me das esto, y necesito esto. Y después terminé diciéndole, Señor, hazme como tú quieres que sea. Ese día, como providencialmente, yo encuentro el testimonio del padre Carlos Cancelado, aquel que ignoré al principio de las invitaciones, y me pongo a verlo. Y fue un regalo porque aparte de darme cuenta que él comenzó su ayuno de San Pablo en el día 36, igual que yo, también le pedí al Señor, hazme la persona que tú quieres que sea. Entonces fue como pues un aliento que sentí de Dios, el Rúa, de decir que iba, pues que estaba dejando las cosas verdaderamente dejándoselas a Dios. Yo termino mi ayuno el día de Pentecostés. Quiero ver un poquito mi acordeón, a ver si no se me están yendo algunos detalles, bueno, que nuestro Señor se ocupe. Termino y un poquito después de terminar tuve que ir a atención médica porque tuve una infección, tuve faringitis y la doctora me pesa. Yo no me había querido pesar, me pesa y resulta que no había perdido ni un solo gramo. Yo tenía mucho miedo a eso y se lo dije al Señor y se lo puse en sus manos y Él se ocupó de mi peso, Él se ocupó de mi glucosa, Él se ocupó de las reacciones que yo presentaba al gluten. Es algo maravilloso. Yo no tuve ni una sola diarrea. Terminé mi ayuno durante los 40 días y fue como mejorando mi digestión. De los 40 días para acá no he presentado diarreas. Mi digestión está como cuando, creo que ni siquiera cuando era niña tuve una buena digestión, porque mi intestino tenía una malformación genética. Así nací. Y además de todo, y lo más importante, yo les compartía en el testimonio escrito que mi esposo ya cuando terminé el ayuno platicó conmigo y pues esperó hasta el final y me dijo que él pensó que lo que iba a hacer era una locura y decía que tenía ganas de decirme, es que no te has dado cuenta todo lo que hemos gastado, lo que se ha gastado en tu tratamiento y o sea, eso que vas a hacer es una locura. Sobre todo cuando le hablé de que iba a hacer el ayuno de San Pablo, yo nomás lo vi que pasó saliva y que se quedó preocupadísimo, pero pues no me desamparó, me estuvo al pendiente de mí y me estuvo llevando a misa. Y decía, ¿qué es lo que te hizo hacer esa locura? Porque es una locura. ¿Qué sentiste bonito? Yo le decía, es que es algo más que sentir bonito. Es algo más que no hay palabras y que solamente si tú te atreves a decirle al Señor que te enamore o sea, y te abres a eso, solamente así el Señor te va a responder, pero no tengo respuesta, ninguna respuesta te va a llenar, solamente que tú lo hagas. Me decía él, ahora yo no tendré como forma de negarlo. A quien le hable de este ayuno, yo le voy a decir es que es posible porque ella pudo, porque él me ha visto en cama días, o sea, he pasado semanas enteras en cama, temporadas de meses en donde estoy mal y no me puedo sostener. Ay, pues no sé si se me escapa algo, si va a haber preguntas. Sí, hay algo que para mí es importante y muy bonito. Cuando yo terminé el ayuno el domingo de Pentecostés, al día siguiente,
yo estaba con mi mamá hablando de Dios y siento algo en mi corazón y decía, ay no mamá, se me hace que el Señor me está pidiendo otro ayuno. Y yo seguía así y seguía sintiendo y seguía como sintiendo más fuerte y decía, ay no, y creo que ya me está dando la fecha. Y luego me dijo mi mamá, así como una niña emocionada, me dijo, en la fiesta de la Asunción. Y yo, no, mamá, no me digas, porque entonces ya no me voy a poder escapar, le decía a mi mamá, ¿no? Y bueno, unas 2 semanas después me di cuenta que se iba a iniciar el ayuno grupal y le dije al Señor que sí, con mucho gusto, nomás que luego ya caí como en un poquito de desolación, unos días malitos, y ya le dije, no, ¿sabes qué? No vuelvo a ayunar, no vuelvo y no vuelvo. Y bueno, llegó un momento en que yo pedí intercesión a mi amiga, a mi comadre ayunante, pedí oración a mi hermano, que justo mi hermano el día de mañana termina su primer ayuno. Y ellos oraron por